¿Ahí ven todos la pantalla? Sí, Sí, bueno, si quieres poner a grabar. Bueno, la idea de hoy sería específicamente hablar del corazón. Dentro de la vez pasada hablamos del mediastino, entonces acá sería como un capítulo aparte del corazón, que también lo ven así en la cursada. Y bueno, en general en imágenes esto está un poco relegado porque decíamos que la adquisición el lograr imágenes interesantes del corazón está un poco orientado antiguamente a lo que era la parte de ecografía, el ecovascular o ecocardiografía, porque el resto de las imágenes no eran del todo eh, eficientes, ¿no? Sobre todo en la placa simple la información es muy básica, en la tomografía mejor un poco, pero por el movimiento que habíamos visto la vez pasada, muchos detalles se perdían. Y después apareció, bueno, aparecía la ecocardio, que el ecocardio es todo un tema también, es mucho más complejo de entender en un principio. Este, y después apareció un poco la resonancia magnética, con algunas secuencias rápidas específicas podíamos lograr muchas cosas, se fue avanzando más en eso. Hasta que, bueno, cuando apareció la tomografía multislice, de lo que ya hemos hablado en su momento en la parte de generalidades, se pudo aplicar un poco más a la tomografía y generar imágenes anatómicas mucho más precisas con este método. ¿Por qué podemos hacer eso? Y bueno, ahora vamos a tratar de explicar cómo sucede esto. Para lograr eh, este estudio necesitamos, como les decía, un tomógrafo multislice, es un tomógrafo que permite hacer varios cortes a la vez, y vamos a hacer un estudio que se va a circunscribir específicamente en el corazón. No vamos a hacer todo el tórax, sino que vamos a elegir la parte cardíaca. Para hacer eso, se le hace un topograma, se hace como una radiografía con el tomógrafo, y se va a designar qué área vamos a cortar. Así como yo designo del ápice del pulmón hasta las bases, acá yo designo un área más chica que, bueno, como ahí pueden ver, a ver, puntero, ¿dónde está acá? Puntero láser. Ahí podemos ver, está designado ahí. Pero acá la clave está en que vamos a conectar a ese paciente con electrodos, como ven ahí en la foto, para poder registrar la actividad eléctrica del corazón y asociar el electrocardiograma con la imagen que vamos a ver. ¿Sí? Electrocardiograma, no sé si alguna vez vieron algo parecido a esto, una de las derivaciones, no importa eso, pero como el nombre lo indica, electrocardiograma es la graficación, ¿sí?, de la actividad eléctrica del corazón. El corazón, a través em, eh, de la despolarización de sus células, va generando una actividad eléctrica que, como ustedes saben, está iniciada en forma autónoma desde el nodo auriculoventricular, perdón, desde el nódulo sinusal. Y a su vez eso es regulado por el sistema simpático y parasimpático. No vamos a meter mucho en esa parte teórica, pero eh, lo que sí yo insisto, esto insisto, me imagino que ya lo saben ustedes, pero para que lo transmitan, por ahí hay una cierta, a veces, malentendido, que esta actividad eléctrica no se da por nervios, no son nervios lo que transmiten esto del corazón, son células cardíacas especializadas. Así como la célula cardíaca se especializa en la contracción, en poder achicarse para generar la contracción del músculo, hay células musculares que se especializan en generar un estímulo, en propagar un estímulo eléctrico, en generarlo automáticamente y en propagarlo, que es todo el sistema de His-Purkinje, etcétera, ¿no? El sistema cardionector que ustedes conocen. Cardionector, cardio conecta, es un cardioconector. Conecta el corazón a través de despolarizaciones. Entonces, nosotros podemos, esa actividad eléctrica, de alguna manera, es una representación de la contracción que va a tener el corazón, porque en la medida que esa actividad eléctrica va avanzando, va estimulando a las células cardíacas a que se contraigan. Y bueno, justamente este sistema cardionector hace que se contraiga de una manera coordinada, no todo al azar o todo al mismo tiempo o como se les ocurre, sino que empiece una parte a contraerse y después otra. Entonces lo hace como una, yo siempre explico, no sé si acá alguna vez alguien le tocó o tuvo esa experiencia de ordeñar una vaca, una actividad así del campo.
Para ordenar la vaca, uno obviamente agarra la tetilla de la vaca, pero la agarra primero con el dedo gordo y el dedo índice, la parte de arriba, para que quede la bolsita de la tetilla abajo, y cuando yo voy apretando de arriba hacia abajo, voy impulsando la leche a que salga. Acá el corazón lo mismo, el corazón tiene que, por ejemplo, en la contracción ventricular tiene que contraerse desde el ápex del corazón hacia las bases, para empujar la sangre que salga por las arterias. Si fuera todo a la vez, por ahí la sangre no sería tan efectiva esa eyección. Entonces todo eso lo hace el sistema cardionector. Eso se representa, lo podemos interpretar desde la actividad eléctrica, que es lo que estamos diciendo. Entonces, cuando nosotros asociamos la actividad eléctrica del corazón, podemos ir identificando el momento en que se va a contraer cada parte del corazón. Entonces ustedes acá tienen un registro gráfico que está representando las contracciones de diferentes partes del corazón, ¿sí? La contracción de la aurícula, la contracción del ventrículo, entonces las relajaciones también. Entonces ¿cómo es este sistema? A ver si estaba acá. ¿Cómo es este sistema? Yo lo que hago es, voy adquiriendo, el tubo de rayos empieza a girar alrededor del paciente, ¿sí? Y yo puedo decirle que empieza a sacar fotos, saca fotos. Y si uno saca fotos, muchas fotos, es como si estuviera filmando, ¿sí? Genera una filmación. Lo que pasa es que yo estoy filmando todo el tiempo esas fotos mientras el corazón se está contrayendo. Pero lo que puedo hacer es que ahora le digo a la computadora que reconstruya qué cortes, no todos, no toda esa filmación, sino que de toda esa película saque solamente las fotos en el momento en que el corazón está relajado. Entonces, cuando se relaja el corazón, que yo lo puedo identificar por la actividad cardíaca del electrocardiograma, saco esas fotos. Y esas fotos yo las voy uniendo, las voy juntando una con otra para formar la película, mejor dicho, o la cantidad de imágenes que corresponden a un momento determinado del corazón. Entonces yo lo puedo decidir si quiero estudiar el corazón en el momento en que se relaja, si quiero estudiar el corazón en el momento que se contrae, si quiero ver esa dinámica, qué pasa entre que se relaja y se contrae, entonces yo puedo aplicarle movimiento después. Entonces de esa manera yo, por un lado, que es lo primordial, evito el artificio por el movimiento del corazón, porque yo estoy sacando un montón de fotos y no me molesta el movimiento, porque yo después elijo qué fotos quiero de ese movimiento. ¿Se entendió hasta acá eso, el proceso? Sí. ¿Sí? Si hay alguna duda lo repetimos, porque esa es la base de por qué vamos a entender lo que estamos viendo y entender por qué se ve así la tomografía. Entonces acá lo primero que vamos a tener como diferencia de una tomografía convencional es que ven que está el, el fotografiado, en realidad la adquisición es completa, se adquiere el volumen, o sea, el corte entero, ¿no? Y como yo le decía, yo adquiero una película, pero esa película no es solamente una película de corte, sino que como esto es una tomografía multislice, adquiero un volumen. Entonces agarro un cacho, yo adquiero un cacho de tórax, que una feta grande del tórax que abarca todo el corazón. Y eso después reconstruyo los cortes que yo quiero, con el espesor que yo quiero, en el momento que yo quiero. Pero para el fotografiado van a encontrar que ven que está solamente sectorizado al área que me interesa, que es el corazón. Yo acá no estoy viendo gran parte del pulmón derecho, hay partes del pulmón izquierdo que me pierdo, todo lo que rodea las partes blandas me las estoy perdiendo, porque no me interesa eso. Entonces eso tenemos que tener en cuenta porque es la primer diferencia visual importante y que también hay que tenerlo en cuenta porque me puede perder puntos de referencia para yo entender lo que estoy viendo. Por ahí acá es muy sencillo, porque estoy viendo un corte axial, que es por ahí lo más conocido que ustedes vienen viendo, pero cuando hacemos otros cortes se empieza a complicar. Entonces siempre tenemos que tenerlo en cuenta eso. Entonces acá tienen un corte axial del corazón, fíjense ya de por sí que lo que estamos viendo, la delimitación de las estructuras del corazón son muchísimo más eficientes que lo que veníamos viendo de la tomografía, por ejemplo, de mediastino que vimos en la clase pasada. Acá podemos ver los bordes exactos, los contornos y el espesor perfecto del ventrículo izquierdo, como lo nombraba el otro día Fede, que se ve perfecto la diferencia entre el espesor de un ventrículo y del ventrículo derecho acá. ¿Sí? Fíjense que se ve perfecto la aurícula, incluso puedo ver arterias, ahí ven
las arterias coronarias, ahí ven dos, acá ve otra arteria ahí. Esto que ven acá, en realidad, es la turbulencia que por ahí un poco afecta del contraste, y sobre todo el contraste medio mezclado, pues está entrando todavía el contraste por la vena cava superior e inferior, en la aurícula, de la aurícula derecha, acá está el ventrículo derecho, entonces eso genera un remolino, pero fíjense que acá, después que pasó el pulmón, el flujo se hace, digamos, el contraste se mezcla mejor, entonces está mucho más homogéneo, ¿sí? No es que esto sea movimiento en sí del corazón. Igual, obviamente, a veces puede haber pequeños artificios que, como siempre, eso existen en casi todas las imágenes, tenemos que aprender a diferenciar. Este es un buen corte donde está muy bien representado lo que les hablaba también Fede de la clase pasada, de las relaciones que tienen las cavidades, ¿sí? Ven cómo el ventrículo derecho es bien anterior, contacta casi con el esternón se apoya sobre el ventrículo derecho, la punta del corazón es izquierda, ¿sí? La aurícula derecha es bien derecha, o el atrio derecho es bien derecho, el atrio izquierdo es bien posterior, está en relación, digamos, por detrás del ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo es bien lateral izquierdo y más posterior que el ventrículo derecho, y la punta pertenece bien ahí. Entonces fíjense, si yo saco una foto desde anterior, yo veo de izquierda a derecha la aurícula, el ventrículo y el ventrículo. Yo engancho siempre el que sale en primer plano, es el ventrículo derecho. Entonces acá tenemos bien la visualización. Ahora, yo a partir de este volumen del corazón que adquirí, empiezo a hacer cortes, y los cortes los voy a hacer fetas del corazón a partir de ahí, pero unas fetas especiales, que no van a ser los clásicos cortes que estamos acostumbrados de los planos y ejes convencionales del cuerpo, ¿no? El axial, sagital y coronal convencional, sino que voy a aplicar planos coronales, axiales y sagitales, pero en relación a los ejes del corazón. Entonces, si usted se fija en el corazón, que tiene esta forma así como medio ovalada de huevo, podemos dividirla, si nosotros unimos una línea más o menos por donde están los surcos aurículos ventriculares, ¿sí? Que es justamente donde están pasando las arterias coronarias, la coronaria derecha y la circunfleja. Si trazamos una línea por ahí, ¿sí? Podemos diferenciar una porción posterior, que sería la atrial, y una porción anterior, que sería la ventricular, ¿sí? Entonces, a ese eje, a este eje que atraviesa el corazón de esta forma, lo vamos a llamar eje corto, ¿sí? Porque, bueno, como es un huevo, es el eje más corto. El eje largo cae de maduro, es de la punta del corazón a la base, pasando la línea media por lo que sería el tabique interventricular y interauricular, ¿no? Más o menos. Entonces ese sería el eje largo. Entonces, en base a esos dos ejes es que yo voy a construir los cortes de cardiotomografía del corazón. Yo puedo hacer cortes que van paralelos al eje corto, de esta manera, entonces ya se imaginan que al fetearlo así voy a hacer una especie de coronal del corazón. Entonces volvemos, ojo, no es un coronal estricto sería así, del cuerpo, pero el corazón, como tiene su inclinación, para entenderlo mejor, yo lo voy a fetear así. ¿Sí? A ver si estaba... Ahí estamos. Entonces, estos son los cortes. Fíjense, yo acá programé en este estudio, este es el corte, el corte axial, yo uso para programar estos cortes coronales. Fíjense que ahí dice 1, ahí dice 40. Entonces yo voy a hacer cortes que van desde el corte número 1, 2, 3, 4, pi, hasta 40. ¿Sí? Todos los cortes que vengan así van a estar en este sentido, del ápex a la base. Y así tenemos un corte como este. Entonces, fíjense, esto es un corte coronal del corazón, o para no, los cardiólogos, para no confundir con coronal, porque en realidad no es un coronal estricto, sino que sería un oblicuo esto, lo va a llamar ejes o cortes de eje corto, directamente, que es como si fuera un coronal. Pero fíjense que acá me dice uno, de repente fíjense que el esternón aparece del lado izquierdo, y acá aparecen costillas. Pues bueno, es lo que están viendo. Fíjense en este corte, que esto debe ser más o menos por acá, este corte, estoy pasando primero corto al esternón, después corto al corazón, cavidad derecha, cavidad izquierda, ¿sí? Y acá aparece una costilla, que es lo que están viendo acá. Acá está lo primero que aparece al lado izquierdo, es el esternón, lo pegado al esternón es cavidad derecha, por atrás cavidad izquierda, o por la derecha
en este caso la cavidad izquierda, y acá están las costillas, obviamente parte del pulmón que estoy cortando acá. ¿Se entiende el corte? Sí, bueno, Sí. ahí está, perdón, porque les tengo que andar pidiendo que saque el micrófono, pero me ayuda un poco a ver si no se pierden. Entonces, ¿cómo es, más allá que ustedes conocen, rápidamente cómo me oriento en todo esto? Me oriento primero por la morfología, que es el primer punto, y después por las relaciones. Por eso acá tienen que, así, no sé si escuchan mi chasquido de dedos, tienen que tener la anatomía así, de relaciones del corazón, bien a flor de piel, para rápidamente identificarse. Rápidamente yo veo que una cavidad está en íntima relación con el esternón, entonces es ventrículo derecho. Rápidamente identifico que acá está el diafragma, o sea que esto es inferior, ¿sí? Superior. Entonces eso es rápido. Morfológicamente, fíjense, el ventrículo izquierdo es un músculo, es una especie de tubo que es cilíndrico, ¿sí? Donde esa pared gruesa es cilíndrico y todo lo demás se adapta a ese cilindro. Fíjense que el ventrículo derecho, con esas paredes finitas, más parecido a una vena, digamos, en la correlación, se adapta a la morfología del ventrículo izquierdo. Y eso es un dato morfológico importante porque ayuda a que rápidamente uno identifique que es un ventrículo derecho o izquierdo. Después, bueno, en base a eso van a ir viendo diferentes detalles. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? Estos vasos que están acá, porque uno ya rápidamente se orienta en las relaciones que tienen estas estructuras. Ahora, si yo utilizo este mismo corte, ¿no? O un corte parecido de otro plano es, pero un corte axial también, y corto en el eje largo, si yo lo corto así, ahora hago fetas de esta manera, del corte 1 al corte 40, ven, desde la derecha a la izquierda del corazón, pasando por el medio del tabique interventricular, ¿cómo van a ser estos cortes? ¿Alguno? ¿Una idea? Me dejaron solo. ¿Cómo van a ser estos cortes? O sea, si yo acá cortaba a través de este eje, que era el eje corto, y hacía cortes de tipo coronales, si yo hago cortes así, ¿cómo voy a estar haciendo? ¿Cortes de qué tipo? Sagitales. Sagitales, exactamente, sagitales, ahí los tienen, son tipos sagitales, ¿ven? Entonces acá estoy viendo parecido, lo mismo, me oriento en las relaciones, me oriento que acá está el diafragma, este es el piso, perdón, acá está el diafragma, esto es cadera abdominal, este es el diafragma, está apoyado el corazón ahí, ¿sí? Entonces acá lo mismo, ven como estos cortes están pasando más o menos por acá, entonces acá adelante tengo costillas, que se toca está acá, y atrás, bueno, ya se me pierde el pulmón hacia atrás, y fíjense que ni paso por la columna, porque no son sagitales estrictos, lo mismo, son oblicuos. La diferencia es que esta oblicuidad está orientada en el eje largo, y esta oblicuidad está orientada en el eje corto. Entonces esto lo llamamos coronales, o lo mimetizamos con coronales, y estos con sagitales. Fíjense qué bien se ve acá, estas qué cavidades son, ¿qué les parece? Rápidamente vemos, ¿no? Miren el espesor de esta pared, ¿sí? ¿Qué es eso? Ventrículo. El ventrículo. Ventrículo, ¿ventrículo cuál? Izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Y esto? El atrio izquierdo. Auricular. El atrio izquierdo, exactamente. ¿Ven? Y ahí está el talón, esa diferencia que hablábamos la otra vez, esa separación que tiene el ventrículo, el atrio izquierdo con el diafragma, ese escalón que tiene. Y acá están, ¿esto qué van a hacer si esto es el atrio izquierdo? Venas pulmonares. Las venas pulmonares, ¿ven? Y entonces, si esto es el atrio izquierdo, y acá ven esto que está acá, ¿qué es lo que está saliendo por acá? La aorta. La aorta ascendente, ¿sí? Ahí está la válvula aórtica, que es esa línea que está ahí. Fíjense que antes casi no se veía, ahora porque le saqué una foto instantánea, en ese momento yo puedo ver la válvula, ¿sí? Entonces ahí está, hay una comunicación directa de este vaso naciendo del ventrículo, es la aorta. Y acá están viendo una línea, por ahí se pierde un poquito ahí,
pero yo puedo identificar ahí el límite entre el atrio y el ventrículo. Entonces, si esta es la aorta, ¿esta cuál va a ser? El tronco pulmonar. El tronco pulmonar, exacto. Entonces acá lo mismo que venía repitiendo Fel otra vez. El tronco pulmonar se enrolla con la aorta, hacen como un tirabuzón. Entonces depende del corte, acá es como que las dos conviven en diferentes partes. Acá yo viendo el nacimiento de la aorta, pero estoy viendo mejor desplegado el tronco de la pulmonar. No viene el origen, porque fíjense que ahí no se ve bien, porque estaría en otro plano, si bien se ve parte de la válvula pulmonar, pero no se ve bien y no se ve comunicación. La que comunica es esta. Y fíjense, esto lo mostré yo la vez pasada también. ¿Quién era el que estaba en esta mochila que era el atrio? ¿Quién se veía debajo de la mochila del atrio? Digamos, la relación posterior al ventrículo izquierdo e inferior de la aurícula izquierda, del atrio izquierdo. ¿El seno venoso? El seno venoso, el seno coronario, muy bien, el seno venoso, perfecto. ¿Tá? Entonces, después a poquito todas estas cosas las vamos a ir repasando. Esto es para que se empiecen a orientar lo que estamos viendo. Entonces, acá tenemos cortes coronales, cortes sagitales, ¿y qué cortes faltan acá? Transversales o axiales. Transversales o axiales, que serían estos mismos para arriba, para abajo, serían los cortes axiales. ¿Sí? Si yo, ahora, pero la diferencia es que estos cortes axiales van a ser axiales estrictos, iguales que los de la de TC de tórax, no exactamente. Lo que vamos a hacer es, fíjense, este es un corte ¿de qué tipo? Sagital. Claro, es que un sagital, digamos también, no sabemos si es un sagital estricto, pero aparentemente sí, porque fíjense que estoy viendo parecido a esto, un ventrículo y el atrio. Ventrículo y atrio, ¿sí? Lo mismo, estoy viendo el origen de la aorta ahí. Entonces es parecido, es como como un sagital. Entonces a partir del sagital yo puedo hacer cortes de esta manera ahora, ¿sí? Del 1, que es el más inferior, al 40, corto, zac, 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 y hago cortes axiales. Pero fíjense que este corte axial, lo mismo, está orientado en un eje imaginario que va de la punta a la base, y sabemos que de la punta a la base el corazón no es exactamente horizontal, sino que tiene una cierta oblicuidad. ¿Cuánto es esa oblicuidad? Varía con el paciente. Esto por ahí ya lo habrán visto, lo van a ver en su momento en semiología, en los pacientes más rellenitos, más gorditos, por ahí que tienen la panza con más tejido adiposo, suele aplanar, entonces el corazón, la punta se levanta un poco y se hace menos estirada, más plano, entonces es más horizontal. En pacientes flaquitos, esos que son muy flaquitos y altos los pacientes, el corazón se alarga, queda la punta mucho más bajo que la base. Entonces esa oblicuidad va a variar en el paciente, pero no me importa que varíe, yo siempre voy a hacer los cortes axiales en base a la base del corazón y la punta. Si este corazón estuviera más parado, lo hago más vertical, si estuviera más acostado, más horizontal. Lo importante es que, de nuevo, cuando ustedes vean cortes axiales estrictos del corazón, no siempre, digamos, digo bien, no siempre van a ser axiales estrictos realmente, sino que suelen tener una cierta oblicuidad. Dicho esto, entonces ahí tenemos el corte axial que mencionamos, que son los que ellos, digamos, se usan, los axiales se usan para reconstruir los otros, y los otros se pueden usar para reconstruir el axial. Entonces, que ustedes lo vean acá axiales, de este tipo axial, no significa que sea un axial estricto. En general es el más fácil que vamos a ver, porque es el que más se va a parecer a la anatomía normal. Pero tengan en cuenta que eso también, que no siempre es axial estricto, entonces si usted llegara a encontrar una incongruencia anatómica por ahí del nivel de corte, me dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo ver yo acá, suponete, en los cortes más, el corte 1 voy a ver el abdomen, parte del abdomen, porque está debajo del diafragma, y voy a estar conviviendo el abdomen por ahí con parte del pulmón? Entonces, ¿cómo puede ser que suceda eso? Bueno, esta es la razón, que tengan en cuenta que el corte no es exactamente axial. Bien. Vamos a hacer una repasada ahora rápida por los cortes estos para ver un poco la anatomía, para que nos vayamos ubicando, y después vamos a otra parte que es la más compleja de todas. Acá vamos a hacer un recorrido por ejes de corte, o sea, cortes de eje largo,
axiales, porque ven que este eje es el mismo eje largo, la diferencia es que yo en este eje, yo puedo cortar en cortes axiales o en cortes sagitales, como veíamos. En el eje corto solamente van a ser los coronales. Entonces los cortes se llaman cortes de eje largo axiales. Y ven que tienen esta disposición del 1 más inferior al 30 más superior, con esta oblicuidad. Entonces ahí, bueno, acá lo armé al revés, se ve. El primer corte que aparece vamos a ir del 30 al 1. Estamos el corte más arriba de todo, ¿sí? Donde está el origen de los grandes vasos. Y acá lo mismo. ¿Cómo hago yo siempre toda esta anatomía? ¿Cómo la tengo que ir interpretando? Siempre en relación al conocimiento anatómico desde las relaciones de las estructuras. No se olviden de eso. Eso lo tienen que tener lo mejor posible porque es donde ustedes les va a ayudar. Siempre que estén perdidos, busquen una estructura conocida y armen el rompecabezas. Busquen la estructura conocida y el rompecabezas de acuerdo a las relaciones de esas estructuras. Entonces, acá los grandes vasos, lo mismo. ¿Cuál va a ser? Que se abre en Y, en un corte axial. Tronco pulmonar. El tronco pulmonar, que ahí se ve parte de la válvula, pero como la estoy agarrando medio en chanfle, me sale parte porque acuérdense que sale medio oblicua, hacia posterior la pulmonar, y se divide en el tronco derecho y el tronco izquierdo, ¿sí? Hacia la derecha del tronco de la pulmonar, ¿quién está? La aorta. La aorta, ¿qué porción? Vamos a darle ritmo, así no se hace... La ascendente. La aorta ascendente, entonces busco la aorta, ¿esta cuál es? La descendente. La descendente, fácil, ¿no? Está pegadita a la columna, la aorta descendente, aorta ascendente. A la derecha de la aorta ascendente, ¿quién está? Cava. ¿Cómo? La cava. Cava, eso, bueno, te escucho, la cava superior, ¿sí? Entonces tenemos derecha, izquierda, cava, aorta, pulmonar. Bien. Acá atrás, estas dos cosas con aire. Los bronquios principales. Los bronquios principales, los bronquios fuentes, el derecho y el izquierdo, ahí dividiéndose, o sea que podríamos decir que es un corte subcarinal, ¿sí? Porque ya se está dividiendo, pero en realidad, ojo con eso, porque seguramente esta porción es un poquito más inferior, porque esto es oblicuo. Ahí lo que ya hemos visto, fíjense, ramas de la aorta, seguramente las intercostales, y ahí algo opaco, ven que se ve medio grisecito porque no tiene contraste, ¿sí? Que es la ácigos. En este matete ahí denso, ¿quién va a estar? Detrás de la tráquea. Esófago. El esófago, ven, acá lo vemos, ven acá hay grasita, esta grasita se ve hipodensa, y esto denso, solamente un órgano es el esófago. Me olvidé decirles que todo esto es gracias, todas estas estructuras se ven así gracias a que usamos contraste, y el contraste lo usamos justo cuando llega a las cavidades derechas, empiezo a adquirir la imagen. De esa manera tenemos bien contrastado lo que me interesa a mí, que es todo el ventrículo derecho, o sea, aurícula, ventrículo derecho, arteria pulmonar, llega a la aurícula, llega al ventrículo y sale por la aorta. Entonces, eso es lo que me interesa a mí contrastar. El resto, por ahí, seguramente las partes venosas, es un estudio que se hace con contraste muy rápido, ¿sí? Ahí vemos esta parte, esto es un volumen parcial de alguna estructura, después se imaginarán que, veremos. Ahí vamos bajando en los cortes, vemos cómo va cambiando, fíjense cómo acá empieza a verse la válvula de la arteria pulmonar, ¿sí? A lo que me faltó mostrar acá, estas son esto es una vena pulmonar, ¿sí? Vamos bajando, ahí vemos que del tronco a la pulmonar ahora se cruza el origen de la arteria de la aorta, ahí tenemos la válvula aórtica que desemboca en el ventrículo izquierdo. Ahí tenemos el origen de las arterias coronarias, ¿sí? Del lado derecho, la coronaria derecha, del lado izquierdo, la coronaria izquierda, que rápidamente, miren, acá puedo medir esto, esta es la coronaria izquierda, y ya rápida se divide en descendente anterior o interventricular, y circunfleja que se manda por el surco aurículo-ventricular. Ventrículo izquierdo con su pared, y aurícula que es posterior. Entonces yo tengo surco aurículo-ventricular.
Yo sé que esto es izquierdo, sé qué arteria es. Lo mismo acá. Acá tengo la pulmonar ya desemboca, o sea, está naciendo yo podría decir, ¿no? Digamos, a partir de acá, de esta línea que yo veo de la pulmonar, esto es arteria pulmonar, esto es el cono del ventrículo derecho. Entonces sigo bajando, ventrículo derecho, ahí sale la arteria coronaria derecha entre el surco aurículo ventricular. Esto va a ser la orejuela, ¿sí? Del atrio derecho. Ahí ven acá superior, seguimos bajando, ahí se ve bien a partir de esta válvula, aorta ascendente o raíz aórtica y ventrículo izquierdo con sus paredes, sigo bajando y ahí ya tenemos la forma por ahí más conocida que veíamos antes, está desplegado el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula recibiendo las venas pulmonares, ahí de nuevo las arterias coronarias, derecha y circunfleja, y la interventricular dando la vuelta ahí hacia el ápex. Sigo bajando, en algunos cortes en particular se ve mejor la válvula ahí la mitral, de la cavidad izquierda, la válvula tricuspidia acá se ve más pobremente, y si seguimos bien hacia abajo, ¿se acuerdan lo que veníamos insistiendo? Por debajo, esta es la del atrio izquierdo, por debajo del atrio izquierdo aparece el seno coronario, ¿sí? Ahí está la parte posterior al ventrículo izquierdo, ahí se ve el seno, y ahí está desembocando en la aurícula o en el atrio derecho, ¿sí? Y ahí vemos la diferencia entre el espesor de la vena esta y de la arteria. Esa es la arteria, ven que va ramal, o sea, es la circunfleja que va a la parte posterior del corazón. Y acá tenemos la derecha dando la interventricular inferior. Todo eso lo vamos a repetir. Ahí hicimos el rápido repaso de las estructuras del corazón en cortes axiales. En cortes sagitales, ¿sí? Estamos viendo estos cortes, no me acuerdo, supongo que está del derecho a izquierdo, ahora vamos a ver. Perdón, Pablo, te queda menos de un minuto y se va a cortar. Bien, bueno, cuando se corte retomamos en el mismo Zoom, ¿no? El mismo link. Sí. Perfecto. Bueno, acá vamos del lado derecho. Primero vamos recorriendo ventrículo derecho, aurícula derecha, y acá está el surco aurículo-ventricular, o sea que es la coronaria derecha. Yo sigo siendo hacia el medio, acá aparece la vena cava, vena cava superior, desemboca en la aurícula, vena cava inferior, que viene del hígado, desemboca en la aurícula. Acá está el cono del ventrículo derecho, formando o sea, es el infundíbulo de la arteria pulmonar. Acá está la arteria pulmonar, se ve ahí la válvula, y ahí está la válvula, empieza a verse la válvula. ¿Estamos acá todos ya? ¿Sí o no? Sí. Bien. Está grabando, no sé si quieren, bueno. Entonces estamos, acá venían en ventrículo, el atrio, en la medida que voy a la línea media, bien aparece una mancha rara ahí. ¿Qué es esta mancha rara? Esta mancha rara, fíjense, de repente se hace así. Esto es un ejemplo más de volumen parcial. Es volumen parcial, a que estoy agarrando un cacho de tabique interventricular. Entonces yo sigo, ahí nunca lo veo entero al tabique, en la medida que voy avanzando, me queda aparte y ya aparece las cavidades izquierdas. Entonces, pero ahí veo bien cómo la aorta, la raíz de la aorta, acá veo bien la comunicación entre la pulmonar y el ventrículo derecho, y la aorta nunca veo con comunicación bien, siempre hay una línea que separa. En la medida que ahí está la línea, sigue, y de repente acá, ahí empiezo a ver comunicación. Entonces recién acá estoy izquierdo, ¿ven? El ventrículo izquierdo saliendo de eco. Pero fíjense lo mismo, ven, acá parece que hubiera dos cavidades diferentes, pero en realidad no, porque este tabique interventricular es un volumen parcial también. Acá ven cómo se abre, porque esta es la banda moderadora. ¿Se acuerdan que de la pared se pegaba al tabique interventricular y hacía esa vuelta? Bueno, ahí estamos, ahí. Acá tenemos, perdón, voy para acá. Bueno, por ahora seguimos viendo esto, cavidades izquierdas ahora, en la aurícula o el atrio izquierdo, ahí de nuevo el seno coronario, ¿sí? Voy, ahí se parte, fíjense, un pilar,
¿sí? El pilar posterior o inferior ahí, ven que incluso hasta se pueden ver algunas linitas de las bandas tendinosas, y el pilar anterior está ahí, en este grosor que se ve ahí. Sigo yendo, acá veo venas pulmonares entrando, y su ruta ahí, algunas. Fíjense qué bien se ve esto. ¿Cuál es la relación más íntima que tiene la aurícula o el atrio izquierdo por detrás? ¿Sí? Tanto que le hace una impronta. Un órgano le hace la impronta al otro. En general el atrio le hace la impronta a este órgano. ¿Ven cómo lo dobla? ¿Qué es esto? Esófago. El El esófago. esófago, exactamente, ¿ven? Entonces no es un vaso, es el esófago, la relación del esófago. Esa relación anatómica significativa, ¿cómo se hace el ecocardio transesofágico? Justamente gracias a esta relación, yo meto un transductor, una sonda con un transductor hasta el esófago, hasta acá, y puedo ver el corazón casi pegadito a la estructura. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo les decía, la ecografía transvaginal, yo apoyaba el transductor casi sobre la pared anterior del útero. El eco transesofágico, yo apoyo el transductor sobre la pared de la aurícula del atrio izquierdo. Esa es la relación que conocemos. Y acá tienen, en vivo en directo, esa impronta esofágica de la aurícula, ¿sí? O viceversa, a veces, depende un poco, pero en general la presión cardíaca es más importante que esofágica, y tenemos ahí. Ahí miren cómo se ven las arterias intercostales saliendo de la aorta. Esta es toda la aorta descendente. Acá tiene el tronco, la rama izquierda de la pulmonar en realidad. Ahí está el paragüitas entero de todo, cómo es la seguidilla de la aorta ascendente, el callado que me queda fuera de corte, y ahí la aorta descendente. ¿Sí? Estos son venas pulmonares, y estas ramas de la arteria pulmonar están ahí, derecha e izquierda, como van naciendo de un lado y del otro. Pipi. Bien. Cortes coronales, ahora los que me quedan, del corte, acá al revés, lo mismo, están al revés, de la base, puede ser del corte 40 al corte 1, no sé si están los 40, pero bueno, está de la base al ápice, voy a ir viendo la parte más posterior, ¿sí? Si yo veo, fíjense, este corte está pasando por acá, entonces fíjense acá, un poco, les decía, prestar atención, porque fíjense que acá convive en este corte el atrio izquierdo con la aorta descendente, con que uno no, digamos, así rápido dice, ¿cómo? El atrio no está en la misma línea de corte que la aorta. En este caso sí, entonces ahí lo que tienen que ver, que en realidad es posterior, ¿sí? Y un poco izquierdo, y ahí tienen al atrio, fíjense que convive el atrio con la columna, porque están agarrando parte de la columna, sé que este corte por ahí es más oblicuo ahí. Acá está el atrio izquierdo, ahí la cava superior, me doy cuenta por el contraste, ven, por eso les decía, a veces conocer, siempre cuando vean blanco leche, seguramente es por donde está entrando el contraste por algo, por lo venoso. Ahí están viendo ahí entrando a la aurícula derecha, en realidad por ahí es parte de la aurícula, ya eso, ahí tienen el callado formándose de la aorta, a la derecha y a la izquierda el tronco pulmonar siempre, ¿sí? Y fíjense, ¿se acuerdan que el callado de la pulmonar, cuando si bien la arteria pulmonar izquierda, pasaba por arriba del bronquio? Ven que acá, eso es lo que quiero que a veces interpreten que cuesta un poco. Fíjense que esto, como uno decía, es un corte coronal, estoy viendo al bronquio de frente casi. Entonces, ¿cómo el bronquio de frente lo voy a ver en un corte sagital o parasagital cuando es así? En un corte coronal no debería haber al bronquio de frente. Acá lo estoy viendo medio de frente porque el corte es oblicuo. Este corte está casi a 45, o sea que es una mezcla entre coronal y sagital en realidad, en términos estrictos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando ustedes analicen estos cortes, de no confundirse de cómo son las relaciones. Entonces, rápidamente aplico lo que conozco de relaciones con cómo son los cortes, yo cómo sé que está cortado este corazón. Entonces, cuando vean una cardiotomografía, van a estar en estos planos que les decía. Voy hacia adelante, en la medida que avanzo, la base del corazón se hace más evidente, ahí está el atrio recibiendo las venas pulmonares, ¿sí?
Ahí veo la vena cava inferior llegando al atrio derecho. Ahí estaba la vena cava superior llegando al atrio derecho. Ahí veo la diferencia entre el tabique interauricular o interatrial, entre el atrio izquierdo y derecho. Voy avanzando hacia adelante, ahí aparece el seno coronario, hermoso, fíjense, siempre debajo del atrio izquierdo, desembocando, pega toda la vuelta, abraza al atrio izquierdo, ¿sí? Y desemboca en el atrio derecho. Sigo hacia adelante, veo nacer arteria coronaria derecha, miren, acá veo como una arteria coronaria derecha abraza, ¿qué abraza? ¿La aurícula? ¿El ventrículo? No, abraza el surco aurículo-ventricular. Y la coronaria izquierda, en realidad, ya circunfleja acá, abraza el surco aurículo-ventricular izquierdo. ¿Ven? Abraza de un lado, abraza del otro. Es como una pinza del que hace el corazón. La otra pinza la va a formar para adelante y por arriba, por superior e inferior, la descendente o la interventricular, digo bien. Vamos a ver, seguimos hacia adelante, vemos el origen de la pulmonar, del lado derecho, reconocemos rápido el ventrículo izquierdo porque es redondo y tiene esa pared gruesa, y así como yo veía salir a la aorta, ahí desembocar o que nace del ventrículo, acá veo nacer al ventrículo, a la arteria pulmonar. Sigo hacia adelante y eso de a poquito se va a hacer cada vez más chico, esto sigue redondo, esto es como una mano que envuelve a este cono, y me voy, ahí están los dos pilares, ven estos dos engrosamientos de la pared que forman los pilares del ventrículo izquierdo, ¿sí? De la válvula bicúspide o mitral. Acá los pilares del lado derecho no se ven tan bien, ahí por ahí el pilar inferior, ahí un poquito, el interventricular no se ve tan bien ahí, en algunos se ve mejor, y ahí ya fíjense cómo va terminando los cortes más de la punta, y cómo la punta, estrictamente la punta del corazón, pertenece al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y ahí tengo la arteria interventricular, ya la arteria del ápex, ¿sí? La interventricular anterior, ahí yo la sigo en su recorrido hacia la base pegada ahí. Bueno, eso fue un repaso rápido anatómico. Así como está la tomografía, está la cardioresonancia. La cardioresonancia es similar, depende la modalidad y depende de qué secuencias, también se asocia al electrocardiograma, y se usan secuencias rápidas que muchas veces el valor en general que le da más la resonancia, esto es un poco para que tengan idea del por qué, ¿no? Fíjense que en la resonancia el detalle anatómico es bastante bueno, es muy bueno, pero más allá del detalle anatómico, lo que me da, a su vez, a veces detalles funcionales que yo puedo ir viendo, hacer un cine de la contracción de las cavidades, ir viendo cómo interactúan o cómo están funcionando, y hacer medidas de fracción de eyección, de ver cómo es la relajación ventricular, auricular, etcétera, etcétera. ¿En qué le gana la tomografía a la resonancia? Principalmente, por un lado, en lo anatómico, pero en lo anatómico estricto de las arterias coronarias, es donde tiene más valor. Yo en la resonancia puedo ver las paredes, puedo ver la morfología ventricular, auricular y en general, pero fíjense que la parte arterial me cuesta un poco más verla, en cambio la tomografía está más orientado a eso, a ver las coronarias, que es, por decirlo así, la idea o la base de pedir una tomografía, una cardiotomografía. Las coronarias ustedes la pueden ver por una angiografía digital, inyectando contraste como cualquier angiografía, ¿sí? Con su tema, ¿no? Porque es de alguna manera invasivo, tengo que meterle un catéter por la arteria femoral, llevar ese catéter hasta cada una de las arterias coronarias e inyectar el contraste ahí. Tiene su riesgo. La cardiotomografía no tiene ese riesgo, porque yo le doy contraste en una vena. Lo que sí, lo irradio bastante. No sé si mucho más que una angiografía, porque la angiografía lo tengo que irradiar al paciente bastante, pero se irradia. Pero bueno, tiene sus indicaciones precisas que no nos vamos a meter ahora, pero en términos generales, para que sepan, están más orientadas a ver un poco más la anatomía de las coronarias, que eso es lo que vamos a ver ahora en este momento. Les voy a mostrar así. ¿Cómo es el tema de la anatomía de las coronarias?
Y ahora viene, yo le diría que lo más difícil porque me costó a mí en un principio y le costó a todas las rotaciones que han venido poder interpretar estos cortes de que son de las coronarias. Por suerte no van a haber muchos, en general no hay muchos de estos, pero está bueno que lo conozcan para que entiendan este proceso. La idea es tratar de ver cómo identificar una arteria coronaria. Entonces yo le mostraba acá, por ejemplo, ustedes están viendo acá la coronaria. Yo puedo ver corte por corte la coronaria. Entonces ahí veo bien el origen, lo veo muy bien, de la coronaria derecha. Ya estoy viendo una primera rama de la coronaria derecha, ¿sí? Probablemente la del cono del ventrículo derecho, la arteria conal. Ahí veo cómo desciende, interventricular. Claro, acá la estoy viendo un poco oblicua, ¿no? Pero bueno, sigo bajando. La puedo ver acá, claro, como está bien descendente o bien perpendicular, la veo bien redondita, está buena, como la veo ahí, pero bueno, ahí veo una rama que me sale medio oblicua, y acá empieza a oblicuarse otra vez porque va hacia la parte inferior, entonces no siempre la puedo ver tan bien. Cuando yo hago un corte coronal, tengo la suerte a veces, ahí acá lo mismo, la estoy viendo desplegando ahí, cuando yo hago un corte coronal tengo a veces la suerte que la puedo ver muy bien desplegada, pero no siempre la puedo ver tan bien. Entonces, ¿cómo es la idea de esta tomografía de las arterias coronarias? Yo voy a hacer una técnica que se llama desplegamiento, ¿sí? Desplegamiento vascular en este caso. Ese desplegamiento se puede usar para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es la idea? Yo hago un corte así, esto se entiende perfecto. Si yo corto con un cuchillo de corazón así, hago una feta, ¿no? Ustedes agarran el, cualquier fruta, manzana, lo que sea, la cortan, tienen una feta, perfecto. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo ir delinear esta arteria, la voy delineando así, y lo que puedo hacer es cortarla por acá, hacer el corte que pase exactamente por el centro del vaso. Entonces yo voy a estar centrado todo el corte en el centro del vaso, ¿sí? Entonces, esto yo lo que voy a hacer, una vez que lo corto, así lo programo por cómo va el vaso, lo despliego en un plano, como si fuera un... eh, eh, sí, lo despliego para que quede plano. Y eso es como si ustedes imagínense que pelan, ¿no? Hacen la famosa, pelan la manzana, la voy cortando, ven que la van girando a la manzana con el cuchillo y la van haciendo como una especie de cinta, y esa cinta, si os quieren, de la manzana, la estiran sobre la mesa y les va a quedar una cinta larga, ¿sí? Bueno, esa cinta larga es toda la cáscara de la manzana. Si tienen esa habilidad suprema, que yo jamás la tuve, de cortar de punta a punta la cáscara de manzana, sin que se te corte, ustedes van a tener toda una cinta, que esa cinta en realidad está representando toda la manzana, toda la superficie de la manzana, la van a tener dispuesta sobre la mesa. Es lo mismo que un planiferio. Ustedes tienen un planiferio, ¿sí? El planiferio que ven ahí, ustedes saben, la Tierra es redonda, entonces no la podemos ver en un plano, lo que tenemos que hacer es cortar ese planiferio y desplegarlo. Entonces ustedes, porque ya a través de los años saben que esto que está acá, si yo estoy acá en esta parte de África y me voy para acá, sigo por este lado. O sea, esta parte se comunica con esto, ¿sí? Acá tiene el polo norte, todo esto se comunica, y esta parte que está acá se comunica con esto en realidad, etcétera, etcétera, porque eso lo conocen. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Cuando ustedes hacen ese desplegamiento, ¿ustedes qué hacen? Cortan esta carótida derecha, todo acá les marca cómo estoy cortando. Y esos cortes yo hago 11 cortes que van desde ahí hasta ahí, siguiendo este plano de corte. Y cuando yo lo despliego, ven esto. Entonces lo que están viendo acá en realidad tienen que tener mucho cuidado porque las relaciones anatómicas se pierden. Fíjense que este primer corte en realidad, cuando yo estoy cortando acá, estoy cortando casi un axial de la aorta. Y en algún momento ese axial se transforma como en un coronal o como un sagital. ¿Qué es lo que están viendo acá? Empiezan a ver el axial de la aorta, ¿sí? Con la vena cava superior acá, pero en la medida que despliego, acá está el vaso desplegado, acá ya estoy viendo un corte sagital. Esta parte es sagital. Ven que adquiere esta forma rara el esternón, porque acá el esternón se está doblando con planiferio, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy explicando o es muy confuso? Hola, ya se durmieron todos.
Sí, sí, se Están entiende. entrando en pánico, Pablo. Nada Están más. entrando en pánico, sí. Entonces, ¿esto qué importa? En realidad, lo que yo quiero es que vean acá donde no me importa el resto de la anatomía, no importa, porque acá van a encontrar cosas raras, todas estiradas, ¿entienden? Porque es lo mismo que un planiferio, están estirando esa anatomía, van a convivir partes de cortes axiales con partes de cortes sagitales. Pero lo que a mí me interesa es que al desplegar esta arteria yo puedo ver bien su espesor y puedo ver las irregularidades que tiene esa arteria y puedo analizar dónde está la estenosis, por ejemplo, si tuviera una placa. Fíjense acá, estoy cortando la arteria descendente anterior. ¿Acá está la descendente anterior o la interventricular? No, está solamente acá. Lo que pasa es que yo fui haciendo cortes axiales, corte por corte, para ir siguiéndola, y acá como que me queda representado. Entonces, ahora el corte que yo hago, fíjense, este corte empiezo para atrás el corte. Es como si fuera un corte sagital, pero empiezo para atrás. Después de para atrás doy la vuelta y me voy para adelante. Entonces, todo eso es lo que están viendo acá. Primero me voy para atrás, que es el origen, ven que la arteria carótida, la arteria coronaria izquierda nace primero ahí, y ahí sale la circunfleja. Ya la pierdo ahí, porque la circunfleja sigue este camino, entonces yo no la puedo seguir, porque se me va el corte. Lo que a mí me interesa es la descendente anterior, o la intraventricular. Entonces me queda enterita la interventricular, que no necesariamente es derechita como la ven acá. No, es así, oblicua, ven, hace todo este caminito sinuoso. Pero yo al cortarlo exactamente por el caminito sinuoso que hacen, me queda como una línea. Y ahí puedo analizar toda la descendente o interventricular en ese sentido. El resto, la anatomía, no le doy bolilla, porque me puede confundir. Acá hago el mismo caminito, pero con la circunfleja. Coronaria izquierda hasta acá, y acá sigue para allá. La circunfleja la perdí acá, y acá hago esta circunfleja. Ahí la corto todo el caminito de la circunfleja. En realidad acá yo me fui, la circunfleja termina acá, o sigue acá, y acá está dando una de las ramas de la circunfleja, que es la que me interesó acá, que es esto que están viendo acá. Yo veo primera parte coronaria izquierda, que es esta parte hasta acá. Ahí están haciendo la interventricular, que me queda fuera del corte, porque se me fue para allá la interventricular, y acá sigue la circunfleja, sigue circunfleja, circunfleja, llega hasta acá, y la circunfleja sigue para acá, porque abraza a la aurícula, o abraza al surco auriculoventricular. Acá lo que estoy desplegando es esta rama, que es la obtusa del corazón, ¿sí? Que es la marginal obtusa, que es esta que está acá, es una de las ramas de la circunfleja. ¿Sí? Ahí están viendo ahí. Entonces, este es el desplegamiento de arteria circunfleja, en este caso circunfleja y una de sus ramas. Después lo que pueden hacer también son reconstrucciones tridimensionales. Estas reconstrucciones van a ser mejor o peor de acuerdo al tomógrafo multislice. No es lo mismo hacer una tomografía multislice de 16 cortes, de 64 cortes o de 256 cortes. Obviamente, mientras más cortes va a quedar mejor. Esta es una, a ver si está el video, o no lo tengo más. Bueno, porque no solamente yo podía decidir hacer esta reconstrucción como los cortes, cuando está relajado, cuando está contraído, o hacer un cine en cuando se contrae y se relaja. Y puedo ver cómo es ese movimiento cardíaco. A ver si estaba... no me acuerdo dónde quedó el video. Entonces ya puede ver ese movimiento cardíaco, ver qué partes por ahí quedan sin, después de un paciente que tuvo un infarto, por ahí ver qué partes están sin movilidad. En general eso igual es más patrimonio de la resonancia. Acá me interesa ver más esto. ¿Ven? Todo este engrosamiento, acá tiene una arteria normal, y esto es calcio en la arteria. Son calcificaciones que tienen las arterias. Estas calcificaciones es signo de enfermedad cardíaca, ¿no? Enfermedad coronaria. Son las que hay que ver si a este paciente hay que poner un stent o hay que hacer un bypass, el famoso bypass coronario. Acá hacemos un repasito por las arterias, que eso es lo que me interesa porque pueden ver muy bien esa anatomía. Coronaria derecha, ¿sí? Esto es un corte estrictamente de tipo axial, bien de la base. Ahí tienen acá atrás el chiqui, ponemos el puntero. El atrio izquierdo con las venas pulmonares llegando, por delante está la raíz de la aorta con sus valvas,
que están ahí representadas por estas lobulaciones, y ahí están saliendo el origen de las arterias. La coronaria derecha sale más a la derecha y más anterior, la coronaria izquierda un poco más posterior, ahí está dando la descendente anterior o interventricular, y ahí la circunfleja, rápidamente se divide, y la coronaria sigue su rumbo. Acá tenemos la coronaria izquierda, vista en una reconstrucción 3D, de cómo está la interventricular, y ahí la circunfleja queda su verdadera rama circunfleja, o su verdadera arteria, y sus ramas. Por ejemplo, esta es la marginal que marcábamos antes. Esta es la de la cara posterior del ventrículo izquierdo, ventricular inferior. Acá vemos la descendente o interventricular, como va bajando, y a medida que baja da pequeñas ramas que se meten en el... ven un corte sagital, ven como estas pequeñas ramas, que son las ramas septales, se van a meter en el septum, y ahí están, ¿se acuerdan? Ustedes ven, si recuerdan, las porciones que irrigaba cada arteria, ¿no? El septum interventricular, ¿quién lo irrigaba? Ahí están las ramas septales, lo que saben de la mayoría, dada por la descendente anterior o interventricular. Ahí está la coronaria derecha. Acá una reconstrucción de una de las variantes que hay, ¿sí? Porque la coronaria interventricular va a dar ramas oblicuas para irrigar al ventrículo izquierdo, que digamos, de alguna manera es como el más importante, ¿no? Porque es el que tiene que mandar sangre a todos lados. O sea, un problema en esa motilidad va a radicar en un problema cardíaco más importante. Entonces, estas arterias son arterias oblicuas. Cuando existe una arteria oblicua que sale justo entre la interventricular y la circunfleja, se llama arteria obturatriz, o está perdón, no obturatriz, cualquier cosa dije, arteria bisectriz, ¿no? Porque está en la bisectriz de, ¿se acuerdan lo que era la bisectriz? ¿No? Tienen un ángulo acá entre las dos arterias estas, la arteria que sale en el medio y divide a estas dos porciones iguales, es la bisectriz. Entonces esta arteria se llama arteria intermedia, que tienen en qué porcentaje de casos está, pero es como una diagonal un poco más proximal. Ahí tienen la circunfleja, las ramas de la circunfleja, acá tienen esa arteria obturatriz, arteria bisectriz intermedia en el plano axial. Hay lo mismo, las arterias septales, ahí tienen las diagonales que están viniendo de la descendente, lo mismo acá, son las diagonales estas. Y fíjense, ahí se ve muy bien en un corte coronal, ven una de las arterias septales, como está entrando al septum interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Ahí entonces ustedes ven, si ustedes tienen un corte coronal y tienen arterias a los laterales, estas son las famosas arterias marginales, pues van por los bordes del corazón, el borde izquierdo, borde derecho, entonces marginal derecha, marginal izquierda, digamos de ramas de las arterias correspondientes. Acá está el interventricular que veíamos antes, estas son las interventriculares posteriores o inferiores, que en general son ramas de la derecha en general, pero pueden ser a veces de forma más inconstante que vengan de la izquierda, o de la circunfleja, mejor dicho. Y acá tienen, por ejemplo, cómo se ve un stent. ¿Sí? Un stent es un rulero. Un rulero, acá tienen, por ahí el paciente tiene una placa, entonces le meten un rulerito de metal en esa arteria, entonces esa arteria tiene esto que hace que al estirarse ese stent, esa especie de resorte o rulero, comprime a la placa hacia la pared para que la sangre pase bien por ahí. Ahí podemos estudiar el stent en esta arteria. Fíjense cuál es esta arteria, y bueno, acá atentos, coronaria izquierda, ¿sí? Están saliendo diagonales, y esta es la interventricular. Entonces esto es una de las arterias diagonales, o sea, es una arteria muy gruesa, fíjense que tiene casi el mismo calibre que la interventricular, que esté regando bien el ventrículo, o sea, que se tapa esta arteria y va a tener serios problemas en la motilidad de ese ventrículo izquierdo. ¿Sí? Es un infarto importante que hace cuando se tapa esta arteria. Entonces, este rulero está perfecto ahí puesto para que le maneja la motilidad casi todo el ventrículo. Esto es parte de lo mismo. Ahí tienen el stent en una circunfleja, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo puede pasar ahí. Que la circunfleja también forma, fíjense que esta rama es muy importante, la circunfleja, que es la rama marginal izquierda, porque es la que va a irrigar la cara izquierda del corazón. ¿Sí? La cara izquierda, mejor dicho, del ventrículo izquierdo, que es lo que venimos diciendo que es importante. Entonces la circunfleja y esta rama es importante que esté con irrigación. Acá vemos
variantes anatómicas, cosas raras, que esto, les decía, ayuda mucho la tomografía para ver estas variantes, porque uno ve corte a corte. Y una de las variantes que tienen es esto, fíjense, una vuelta rara, acá tienen una atrio derecho, atrio izquierdo, ¿sí? Acá tienen bueno, en realidad no es el atrio, es el ventrículo izquierdo, ahí está el nacimiento de la arteria de la aorta. Ahí están viendo nacer a la coronaria derecha, pero no sale una sola, sino que salen dos arterias. La coronaria derecha, que aparentemente hace su vida habitual, y una que sale para este lado, viene por acá, ¿ven? Hace por acá, da la vuelta y va por acá. Entonces acá están viendo una arteria circunfleja que nació en conjunto con la coronaria derecha, ¿sí? Una variante anatómica, da toda la vuelta así. La descendente anterior o interventricular, ¿ven? Salió solita, como coronaria izquierda directamente. Nunca se dividió en circunfleja. La circunfleja vino de acá, una variante rara. Ahí lo mismo, ¿ven? Siempre el seno coronario abrazando por abajo al atrio izquierdo. Ahí tienen en un corte sagital, ¿no? Ven, esta arteria circunfleja pasa entre el atrio izquierdo por atrás, o sea, entre el atrio izquierdo y la aorta ascendente. Es una variante anatómica, no importa. Acá, bueno, esto es parte de lo mismo, la coronaria derecha saliendo, creo que no la hemos visto, acá está bastante desplegada, y ahí vamos viendo, ven la arteria conal, que le decíamos una de las primeras que nace de la coronaria derecha, acá está la marginal aguda o marginal derecha, acá da toda la vuelta para ir a la base del corazón o al piso del corazón, ahí lo vemos en un corte axial, ahí está una de las ramas que es posterior, está la arteria conal, la rama conal se va hacia anterior, hacia posterior están viendo la arteria sinoatrial, ¿no? Una de las que va a irrigar el nodo sinusal ahí, ¿sí? La vemos ahí hacia atrás. Acá tenemos en otros cortes otras ramas, ahí está lo mismo la marginal ahí. Acá, bueno, estos son clasificaciones, no importa, pero bueno, cada uno de estos segmentos de la arteria se divide en diferentes porciones, una porción proximal, media, marginal, distal, o sea, la marginal divide entre la media y la distal, y en un tercio, y la mitad entre la marginal, no importa eso, pero esto básicamente son clasificaciones que orientan a identificar dónde están, por ejemplo, una placa. Entonces un ateroma está en la porción proximal de la coronaria derecha. Entonces ya uno da una idea, porque mientras más distal esté la placa, menor va a ser el territorio afectado si esa placa obstruye. Entonces yo, sabiendo en qué segmento está esa placa, me da una idea de la afectación. Pero eso es una clasificación. Acá ven, estoy viendo el corazón desde la base, desde inferior, acá tengo el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, este es el tabique interventricular inferior, o la porción inferior, y acá ven la parte más inferior de la coronaria derecha, que en este caso está dando la interventricular posterior o inferior, que la ven ahí, ¿sí? Acá otra variante, al revés, la coronaria derecha naciendo en conjunto con la coronaria izquierda. O sea, todas las arterias del corazón nacen de la misma valva, ¿sí? Del mismo seno coronario. Están haciendo ahí. Ahí están en la 3D ahí. En el caso pasa por adelante. La circunfleja pasa por atrás, la coronaria derecha pasa por adelante. Ahí ven placas, ven que es una arteria que es irregular. Entonces de repente hay lugares que se afina. Esto le decía, esto es un desplegamiento de la arteria. Y entonces yo la amplío y veo esas irregularidades que tanto están obstruyendo, que tanto pueden traer problemas a ese paciente, y si hace falta por un stent. Esto, bueno, un poco de la dominancia cardíaca. En general la dominancia es derecha, se denomina dominancia cardíaca, o de las arterias coronarias, en relación a quién es el que irriga la cara posterior del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, cuando ese cara posterior del ventrículo izquierdo está irrigado por ramas de la coronaria derecha, que es lo más frecuente, entonces es una dominancia derecha. Si esas ramas, si este ventrículo izquierdo, cara inferior del ventrículo izquierdo, está irrigado por la coronaria izquierda, por ramas de la coronaria izquierda, es una dominancia izquierda. Y si está irrigado por ramas de las dos arterias, es una codominancia. ¿Ven? Ahí están los porcentajes según este artículo que encontré. Y acá, bueno, acá no se ve la dominancia estricta, pero se ve como una arteria coronaria derecha pequeña, ¿sí? Y eso está como demostrando que son ramas que seguramente no van a llegar a irrigar el ventrículo izquierdo.
acá dilataciones de las arterias, ven aneurismas. Acá ven una placa, por ejemplo, ¿ven? Es una placa, esto es también desplegamiento arterial, por eso no se vuelvan locos con la anatomía, estoy desplegando la coronaria derecha, está bastante bien la coronaria derecha. Despliego la coronaria izquierda, ven que ahí se hace un puntito, cuando yo la despliego ahí no entiendo bien qué pasa. Este puntito con esa cosita más oscura ahí. Pero cuando yo la despliego, veo que en realidad esta cosita oscurita que veía ahí es una placa adiposa, y esa placa adiposa tiene un punto blanco que se está calcificando. Entonces fíjense cuán se estrecha y cómo le cuesta pasar ese contraste por ahí. Esto es imposible. Este paciente le asustás, ¿sí? Y hace un vasoespasmo y se le tapa la arteria, y se queda toda esta arteria tapada y sin irrigación, principalmente el septum ventricular, el septum interventricular y el ápex del corazón, ¿sí? Entonces, esta es la que necesita un tratamiento. Acá le tengo que poner un rulero, le tengo que poner un stent para mejorar esta perfusión, para mejorar este pasaje de sangre. Ahí tienen en un 3D cómo se afina, ven qué finito quedó ahí. Acá en el 3D por ahí no se ve tan bien, pero coincide lo que estoy viendo acá con lo que veo acá. Estos son cosas raras, es una fístula arteriovenosa, entonces hay una arteria que está comunicada con el seno coronario, que es esto que está acá dilatado como si fuera vermicelli, como si fueran fideos, está muy dilatado porque esa pared venosa no soporta tan bien la presión arterial y se dilata. Estos son unas variantes. Más cortes anatómicos por ahí para repasar también. Ahí tiene la válvula mitral, ¿sí? Cavidades izquierdas, lo mismo. Veo el contorno, veo que es ventrículo, veo que es atrio izquierdo, veo ese talón, esa diferencia entre el diafragma y el atrio. Por debajo del atrio siempre el seno coronario, eso me ayuda también a identificar. Si veo una arteria ahí, ¿quién dirían que es esta arteria? Pregunta de examen. Chao, los maté. ¿No? Estoy viendo cavidad izquierda. Y este corte está pasando del lado izquierdo, porque acá veo ventrículo y acá veo atrio. Entonces esto, ¿qué es? Circunfleja. Perfecto, muy bien, porque ya tengo que entender, si yo ya estoy izquierdo, es porque mi corte ya pasó el tabique interventricular, entonces si ya pasó el tabique interventricular, por donde pasa la arteria interventricular, o sea que la coronaria izquierda ya se dividió, entonces eso ya va a ser circunfleja, ¿sí? Está en el surco atrio ventricular izquierdo, ¿sí? Ventricular izquierda. ¿Y quién es esta cosa que está acá detrás del atrio izquierdo? Esófago. Esófago, ven, con unas burbujitas acá me ayuda también. Este es el esófago atrás, relaciones. Y esto una vena atrial, ¿sí? Una vena de la orejuela, de la aurícula. Este típico corte también, el corte se llama corte de 4 cámaras, porque es un corte axial, pero por arriba del talón, entonces yo puedo ver las 4 cámaras del corazón, puedo ver bien la pared ventricular izquierda, la pared ventricular derecha, ahí puedo ver el epicardio, ¿sí? Que rodea el corazón y esa grasita por debajo, ¿sí? Con la pared que es un poquito más densa del ventrículo, que es más finita, y aquí veo estas dos hendiduras, que son los dos surcos atrioventriculares, donde van las arterias correspondientes, circunfleja y coronaria derecha ahí chiquita. Atrio derecho, atrio izquierdo, tabique interauricular, ¿sí? Acá no se ve, pero a veces se puede ver un afinamiento de repente el espesor se afina, entonces ese afinamiento ¿a qué va a estar correspondiendo? Cuando la parte que se afina, el tabique interauricular. La fosa oval. La fosa oval, exactamente, que esa parte finita que en el feto se comunicaba y en el adulto se cierra. Y miren que acá se ve muy bien la válvula mitral, ¿sí? Las dos valvas de la válvula mitral, la anterior y la posterior, se ven muy bien ahí. Acá yo puedo usar software y medir el área de la aurícula en la relajación, medir el área de la aurícula en la contracción y ver cuánto se contrajo, entonces puedo ver la fracción de eyección de qué porcentaje de la capacidad que tiene esa aurícula
pasa realmente al ventrículo, y eso lo puedo hacer con cualquier cavidad, entonces se pueden hacer cálculos. Ahí vienen algunos detalles, fíjense este corte interesante, este se usa también mucho en el ecocardio, ¿sí? Son cortes por 3 cámaras se llaman, y son oblicuos, y yo puedo ver acá aurícula o atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo y la salida por la pulmonar. Entonces yo puedo trazar una línea que es la parte donde recibe la sangre y la parte por donde se eyecta, que es la porción de eyección del ventrículo, ¿sí? O el canal de eyección. Entonces yo puedo analizar qué está pasando con todas esas estructuras. Puedo ver la válvula aorta, puedo ver la válvula mitral casi en el mismo plano, y acá puedo ver uno de los pilares de la válvula bicúspide. Lo mismo acá, bueno, este es un corte más coronal en realidad, de esto que están viendo los dos pilares saliendo del ventrículo hacia la aorta. Esto es lo que ya venimos viendo, lo mismo. Fíjense, cuando tienen este corte, ¿sí? Ustedes tienen los dos ventrículos y tienen 4 vasos que identificar. Acá tienen que recordar 4 vasos importantes. Este que está acá, este que está acá, este que está acá y este que está acá. ¿Ven? Es como que abrazan al corazón siempre, ¿sí? Son 4 vasos. ¿Cuál es este? Interventricular anterior. Perfecto, interventricular anterior. ¿Y estos qué son? ¿Qué son estos vasitos que están acá? Las venas. No. Las venas en general van a estar más oscuritas. Esto es una vena. Estos son las venas que tienen el mismo color que la interventricular. Esto para que piensen. Van a ser ramas. ¿Y qué ramas van a ser? Las que venimos mencionando, las ramas diagonales. En la medida que yo voy bajando, va dando ramas, la interventricular anterior, que se empiezan a ir en forma diagonal. Entonces, en la medida que yo me acerco a la punta, esa arteria se va a ir separando de la interventricular, porque son en diagonal, van a ir hacia esta parte. Entonces, justamente, esta es una que está recién nacida, y esta seguramente nació unos cuantos centímetros más antes. Entonces, ahí se están separando una diagonal, esta debe ser otra diagonal, no sé, primera, segunda, tercera diagonal, no sé exactamente cuál, pero sé que son vasos diagonales que a la medida que voy yendo hacia la punta, se van a ir separando el vaso. Si yo sigo bajando, por ahí veo nacer otra, ¿sí? ¿Esta qué arteria es? La interventricular posterior. Perfecto, interventricular posterior. Esta, Marginal. marginal izquierda o obtusa, y esta, em, marginal derecha me sale. marginal derecha, está bien, o marginal aguda. ¿Por qué aguda y obtusa ahí? Porque ven que acá, como la forma del ventrículo hace una forma de un ángulo agudo, esta forma de ventrículo es más redonda, marginal obtusa, pero marginal derecha e izquierda. Fíjense que esto es la representación de casi todos los vasos, porque acá está representada la interventricular anterior, acá está representada la circunfleja, acá está representada la coronaria derecha, y acá también, ¿no? En realidad depende de la dominancia, o por ahí está, a veces viene de la izquierda, no sé bien, pero de alguna manera en estos 4 vasos estoy representando un poco las ramas de las 2 coronarias. Cortes, otro tipo de cortes, fíjense lo mismo, son cortes oblicuos, no sé, no me importa, no entiendo, no me puedo ubicar, pero no importa, porque yo rápidamente veo contrastes y veo estructuras, ¿ven? Una que viene del hígado, otra que viene de arriba, son las 2 venas cavas, superior e inferior, desembocando en el atrio derecho, que hace una mosquita, seguramente esto es parte de la orejuela. Acá tengo el atrio derecho con una parecita divide del atrio izquierdo, ¿sí? Porque no es una válvula esto, es una pared, atrio izquierdo. Acá venas pulmonares. Fíjense, esta vena está recibiendo a una por atrás, no importa, por atrás, por adelante, porque no me puedo ubicar. Pero ¿esto qué es? ¿Qué está recibiendo la coronaria superior? Perdón, la cava superior.
Este es un corte medio oblicuo. Esto, aire, es parte de la tráquea, ¿sí? O bronquiofuente derecho. ¿Y quién pasa por arriba del bronquiofuente derecho? Lásigos. Lásigos. Lásigos desembocando acá. Acá tienen pared anterior, ¿sí? Porque el atrio es amigo del ventrículo derecho, está bien pegado anterior, ¿sí? Y posterior el atrio izquierdo. Entonces así nos vamos orientando un poco en cómo se relacionan las estructuras. Este corte ya lo vimos, es de tipo coronal, ¿sí? O por eje corto. Acá vemos el atrio derecho, como el seno coronario abraza al atrio izquierdo, ¿sí? Ahí vemos a la aorta y la pulmonar. Recuerden que la aorta es interesante porque la aorta es el centro del corazón, en la raíz de la aorta, mejor dicho, ¿no? La raíz de la aorta sale del centro del corazón y todo se arma alrededor de esa arteria aorta que está en el centro del corazón. Una por adelante la pulmonar, ¿sí? Por acá parte del cava y atrio derecho, y el centro siempre está metido la aorta. Y fíjense que en este caso es interesante, porque miren cómo el contraste llega acá un poquito y ven que hay una diferencia, ahí se ve bien la válvula de Tevesio, ahí, que es la válvula del seno coronario, ¿sí? Ahí. En ese caso un detalle que se ve, algunos detalles. Acá, lo que les decía, ven, eso también un corte oblicuo, no importa bien cómo, pero yo sé que esto es esternón, esto es columna, o sea que esto es más anterior, esto es más posterior, me voy ubicando, esto es inferior porque acá está el hígado, entonces acá tengo cavidades derechas, ven como el centro es la aorta, ¿sí? Y la pulmonar está hacia adelante con su cono y su ventrículo ahí. Ahí está el atrio izquierdo, y acá lo que veo es un corte oblicuo para enganchar bien el origen de las valvas de la arteria pulmonar. Ven que están desfasadas en diferente plano muchas veces. Acá se ve como en el perfil, y acá se ve de frente la válvula de la aorta, y de perfil la arteria pulmonar. Ahí es el corte de 3 cámaras que mostramos un poco antes, en este caso el ventrículo derecho, o sea, atrio derecho, el surco aurículo ventricular derecho, el cono, ahí está la válvula pulmonar. Y veo también el tracto de entrada y salida del ventrículo derecho. Acá ven la banda moderadora, ¿sí? De esas bandas que se dice del engrosamiento, se despliega del tabique, ¿sí? Ahí está cavidades izquierdas, acá de lo mismo por la pared, ventrículo izquierdo, atrio derecho y arteria pulmonar, y ahí está el ventrículo derecho y el atrio derecho con la banda moderadora que se ve ahí en ese engrosamiento. Esto es parte del drenaje venoso, más allá de las venas, bueno, esto después lo verán anatómicamente, pero lo mismo, veíamos de antes, como por debajo del atrio izquierdo está el seno coronario, y recién cuando el atrio derecho ya está la desembocadura del seno coronario. Están las venas que forman el seno coronario, ¿sí? Las venas que drenan el piso del ventrículo izquierdo, la vena circunfleja que viene de la cara anterior, que van a ir drenando del ventrículo, todo el ventrículo izquierdo va a ir drenando en ese seno coronario. En realidad, en algún punto todo desemboca ahí, ¿no? Hay otro corte que pasa bien por el origen, por la raíz de la arteria de la aorta, ahí está la pulmonar, está el atrio. Ven que es como está en el centro siempre la raíz de la pulmonar. Ahí están los repliegues pericárdicos. Los repliegues pericárdicos, ¿cómo me doy cuenta que son repliegue pericárdico? Porque son esos espacios, ven que generalmente los espacios que hay ahí, en general, tienen esta densidad grasa. Arterias, ¿y esta qué arterias son? ¿O qué vasos son estos? Ya lo vimos, lo mostró Fede la vez pasada. ¿No? Esto es el esternón, ¿y esto qué es? Los torácicos internos. ¿Cómo? Los vasos torácicos internos. Los vasos torácicos internos, bien. Esto se los muestro porque por la cercanía que tiene, y esta es la famoso bypass coronario, ¿sí? Que bypassean, agarran una arteria coronaria y la unen a uno de estos vasos. Cuando están tapadas en cierto lugar, agarran después que está tapada y la unen, ¿sí? Como en su cercanía, esta es la famosa cirugía que diseñó Favaloro, ¿sí? Entonces el tipo usaba estas arterias para hacer el bypass. Pero bueno, lo que decía, esto ven está rodeado de grasita, la densidad grasa es esta, y esta densidad no es grasa, es densidad más líquida,
porque esto es parte del líquido pericárdico, estos son repliegues del pericardio. Acá el seno transverso, ven entre el atrio y la aorta, ¿sí? La raíz del seno transverso, acá está el seno oblicuo por detrás del atrio izquierdo, entonces muchas veces se pueden ver esos senos. Bueno, muchas gracias de corazón. A ver. Ya nos vamos, a ver si había... No me acuerdo si había una cosita más. Pero bueno, estos son algunos casos. Este esquemita es el que me gustaría que siempre tengan en cuenta de cómo es esto, de cómo es la irrigación del corazón. ¿Sí? Si ustedes tienen, estos son los planos que yo les decía, de los planos cardíacos, el eje corto, o el plano que va de la base al ápex, y el eje largo, que puede ser sagital o parasagital o axial. Pero en este caso es la orientación de los vasos. Fíjense que en esta especie de cruz que se forma entre estos ejes es el lugar donde se desplaza. En este plano coronal se desplaza en la circunfleja y la coronaria, y en este plano sagital se desplaza la interventricular anterior y la interventricular posterior, ¿sí? Depende de donde venga cada rama. Este a mí me parece muy piola para tenerlo tridimensional de cómo es ese desplazamiento de vasos, o esa ubicación de vasos. Ahí lo tienen en los dos planos. Como para terminar, la idea de esto es mostrarles que, bueno, no sé, a mí por lo menos cuando apareció esta metodología me entusiasmó muchísimo porque en general suele pasar, no sé, a los anatomistas, y creo que a ustedes les ha pasado, la anatomía del corazón es muy interesante, tiene una manera, alguna dificultad, tiene una cierta dificultad la parte cardíaca, pero a su vez no es una cosa imposible, y generalmente produce un cierto placer ir descubriendo esa anatomía cardíaca y con todos esos detalles, más allá que es un lugar de trabajo inmenso, ¿no? De la cantidad, digamos, del corazón es uno de los órganos más estudiados y más cosas que se están haciendo, porque bueno, es el origen de muchas patologías, muy, muy frecuente, lo que es la patología cardíaca, entonces generalmente suele tener un gran interés. Entonces todo eso hace que, no sé, yo me acuerdo cuando disecaba los corazones de vaca, cuando estaba estudiando anatomía, y cuando apareció la cardiotomografía, me asombró porque ver todos esos detalles en cortes que eran casi imposibles, me pareció alucinante. Lo que pasa es que, de nuevo, hay que estar muy atento a esto que les decía, cómo son los cortes, y lo que tienen que hacer es ver por ahí varios estudios para ir acostumbrándose a cómo son estas dinámicas. Yo los invito también, por ahí después hablamos de que se bajen algunos artículos de esto y puedan ver un poco de anatomía y esto creo que lo tienen, ¿no? Todos los cortes estos yo creo que se los mandé, los cortes coronales, sagitales, axiales, para que hagan el repaso y vayan, así como estoy jugando yo con la ruedita, de adelante para atrás, vayan estudiando todos los cortes, y viendo cada uno de estos los detalles anatómicos. Era otra, que bueno, les va a venir bien, porque al principio cuesta, decía, y siempre utilicen el tema de las relaciones que ustedes conocen, y como siempre, también recomiendo, arranquen por los axiales, que es lo más fácil, que es lo que ustedes están más acostumbrados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario que quieran hacer? Fíjense, acá también es el pericardio, ¿ven? Hay diferencia entre la grasa del mediastino, perdón, la grasa mediastinal, ahí, y acá la grasa pericárdica más interna, y este es el bordecito del pericardio. Y ahí está la diferencia entre el espesor del ventrículo derecho finito, la grasita pericárdica y el pericardio en sí. ¿Sí? Esa como un poquito de líquido. Sí, escucho ofertas.